Hi there, how are you today? This is Cesar, your English teacher. Espero que se encuentren muy bien cada uno de ustedes. El día de hoy tenemos la clase de los keywords. ¿Alguna vez han escuchado sobre los keywords? ¿Qué quiere decir los keywords? ¿Cuál es la importancia de los keywords en un texto de lectura? ¿Y qué consejos debe seguir cada estudiante para desarrollar de manera exitosa los keywords? Bien, en esta clase ustedes van a aprender todo esto que les menciono sobre los keywords. Voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan conocer un poco más. Bien, los keywords quiere decir palabras claves. Y las palabras claves lo podemos encontrar en un texto, lo podemos lo podemos encontrar en una pregunta o también lo podemos encontrar en un enunciado, ¿cierto? Entonces, ahí hay siempre palabras claves. Ahora, un punto importante que los keywords, la importancia de los keywords es que nos van a permitir identificar por un lado, la información específica en un texto y por otro lado, información implícita. El día de hoy, la clase tiene que ver con los keywords que nos van a ayudar a encontrar o a identificar información explícita en un texto. Dentro de unas clases más vamos a tener digamos, los keywords o los consejos de los keywords para identificar información implícita en un texto. Así que el día de hoy tiene que ver con identificar información explícita. ¿Cómo nos ayudamos de los keywords para localizar información explícita en un texto? Bien, eso les voy a explicar ahora. Antes de pasar a entregarle una información importante, quiero que ustedes sepan dos consejos muy importantes. En primer lugar, cuando ustedes tengan un texto de lectura, lean primero, read the questions before the text. Hay que leer las preguntas antes del texto, antes de leer el texto, ¿sí? Y en segundo lugar, las preguntas vienen en un orden de acuerdo al texto. O sea, la primera pregunta viene seguramente, la respuesta la encontraremos en el primer párrafo, la segunda pregunta en el segundo párrafo, o sea, viene en un orden. Eso tienen que tener en cuenta, ¿ya? Bien, ahora, ¿qué consejos ustedes deben conocer para hacer de manera exitosa una lectura ocupando los keywords? Miren, en primer lugar, ¿qué es lo que ustedes deben hacer? Primero, make sure you understand what kind of specific information you're looking for. Number, dates, etc. O sea, primero identifica, ¿ya? Cuando vas a leer ahora la pregunta, identifica qué tipo de información te está solicitando la pregunta. Te está solicitando un número, una fecha, un título, etc. Eso, y ayúdate de los question words. Nosotros hemos hecho una clase sobre los question words, así que te invito a revisarlos si no recuerdas what, where, etc. Bien, luego de identificar qué tipo de información ustedes van a buscar, underline the keywords in the questions or statements. ¿Qué quiere decir eso? Ahora vean, como ya están viendo ustedes la pregunta, ahora, como ya identificaron qué tipo de información van a buscar en el texto, subrayen en esa pregunta las palabras claves o la palabra clave que ustedes consideren, ¿sí? Hay que subrayar ahí. Siempre una pregunta tiene una palabra clave o palabras claves que vamos a buscar en el texto. O a veces no hay una pregunta, pero hay un enunciado ahí. Igual, subrayemos esas palabras claves que aparecen ahí o la palabra clave para ir a buscarlo en el texto, ¿ya? Entonces, es importantísimo subrayar las palabras claves en la pregunta. Otro punto importante. Aquí ustedes van a hacer un scanning. ¿Cómo hacer un scanning? ¿Ustedes alguna vez han visto cómo hace una escaneadora al momento de escanear una hoja, una imagen? Bueno, de arriba hacia abajo, ¿no? Rápidamente. En la primera lectura, de ahora que van a tener en el texto, léanlo rápidamente. No se detengan palabra por palabra. Háganlo rápido para más o menos tener un bosquejo más o menos de lo que está hablando el texto.
En segundo lugar, dice, in the text, stop and underline and any information useful for the keywords. Ahora, vean en el texto, ahora en la segunda lectura del texto, vean ahí, busquen las palabras claves que ustedes subrayaron en la pregunta o en el enunciado. Eso me dejo entender. Haciendo un escaneo igual, pero esta vez un escaneo, digamos, pero ya para detenerse en detalles. ¿Ya? Deténganse, subrayen esa palabra que encontraron, que se parece, ¿ya? Que se parece a la palabra clave que ustedes subrayaron, o tal vez puede ser un sinónimo de esa palabra clave, pero trátenlo de buscar en el texto la palabra clave que ustedes subrayaron en la pregunta. Read the context to know if this is the information you need. ¿Qué quiere decir acá? Una vez que ustedes en el texto han identificado la palabra clave que se parece o es igual a la palabra clave de la pregunta o el enunciado, comiencen a mirar la palabra que está antes, las palabras que están después, comiencen a contextualizarlo. ¿Me dejo entender? Para tener mayor, digamos, amplitud de conocimiento de esa pregunta, digamos, de esa palabra, y ver si tiene relación con la pregunta que estamos nosotros tratando de responder. ¿Ya? ¿Y cómo así? Compare the keywords. ¿Qué quiere decir eso? Comparen ustedes su keywords que ustedes en la pregunta identificaron con el keyword que encontraron en el texto. Ahora, dice acá, you underline in the text and in the question. Comparen los keywords que estaban en la pregunta con los que han subrayado en el texto y choose the answer that is closest to the meaning in the text. Y vean cuál de esas, digamos, y vean ahora, una vez que ya han contextualizado, una vez que ya tienen ustedes una idea y ya encontraron la respuesta posiblemente ahí, vean cuál de las alternativas de la pregunta se acerca más a la respuesta de la pregunta. Eso deben hacer ustedes, ayudándose con los keywords. Si se dan cuenta, con los keywords ustedes no están leyendo cada palabra, cada oración. No, rápidamente ustedes buscan la palabra clave que encontraron en la pregunta y se les va a ahorrar el tiempo. En segundo lugar, va a ser mucho más preciso usted su respuesta. ¿Me dejo entender? Entonces, eso ustedes deben hacerlo. Ahora, todo esto lo voy a poner en un ejemplo para que ustedes lo consideren, ¿ya? Un ejemplo aquí importante para que ustedes, o sea, aterricen esto o hagamos la bajada de todo lo que les estoy mencionando. Aquí tenemos un texto y dos preguntas, ¿ya? De este texto hay dos preguntas. ¿Qué les decía a ustedes antes? Leamos las preguntas antes de leer el texto. Entonces dice acá, how many weeks did you and her sister spend in Asia? 1 week, 2 weeks, 3 weeks, doesn't say. The people in Vietnam was so funny, so lovely, and friendly, a little sad. Ok, ya leí las preguntas, ¿no? Aquí, de algún modo, puedo entender aquí que se está refiriendo a Jude, ¿no? Me están preguntando por Jude y me están preguntando también cómo era la gente, algo así allá. Perfecto. De algún modo ya me estoy, digamos, situando con estas preguntas, qué es lo que me estaría, digamos, o qué es lo que yo estaría buscando en el texto. ¿Ya? Bien, ya apliqué eso. O sea, ese es el consejo. Recuerden también que les decía que las preguntas van de acuerdo en el orden del texto. Es probable que la 1 esté en la primera parte y la pregunta 2 también continúa ahí nomás y así sucesivamente. ¿Ya? Bien, con esos dos consejos grandes que les había dado al inicio. Ahora apliquemos lo que les mencioné. Dice aquí que leamos, dice, identifiquemos qué tipo de información. En la primera pregunta, how many weeks did you and her sister spend in Asia? ¿Qué tipo de información me piden acá? Me están pidiendo la cantidad de semanas, ¿ya? Cantidad de semanas que Jude pasó con su hermana en Asia. Miren, esa cantidad de semanas. Perfecto, muy bien. Me están pidiendo la cantidad de semanas. Recuerden, mire, acá está how many.
o sea, siempre los question words aparecen en las preguntas, ¿ya? Así que apréndaselo mucho sobre los question words. Bien, ahora, aplicando los consejos que les mencionaba, entonces, ahora, si yo ya identifiqué qué tipo de información me están solicitando, ahora yo debo aquí identificar la palabra o palabras claves de la pregunta. Y aquí la palabra clave en esta pregunta es weeks, semanas, weeks. Perfecto. Ahora que yo ya identifiqué la palabra clave, bien, ahora, ¿qué tengo que hacer? Buscar, hacer un scanning por el texto, o sea, leer rápidamente, ¿no? Leer rápidamente el texto. Claro, nos salteamos aquí un poquito, que deberíamos haber leído todo el texto, ¿cierto? Pero asumimos que ya se leyó, digamos, el texto y ahora vamos a la segunda lectura. En la segunda lectura encontramos aquí la palabra clave weeks. Perfecto. Una vez que yo encontré la palabra clave que se asemeja o es sinónimo o es textual, como aquí weeks, ¿qué hago? Tengo que contextualizar, decía. Entonces miro las oraciones, las oraciones o las palabras que están antes. De consejo, la oración que está antes, la oración que está después, o enmarcarlo en la oración donde se encuentra, ¿no? Y ahí ya lo enmarqué. Perfecto. Ustedes visualmente nada más lo marcan, ya de repente mucho tiempo les toman para enmarcar con tu lápiz. Simplemente subrayen las palabras claves en el texto también. Perfecto. Y ahí dice weeks. Ok, si dice aquí, dice lo siguiente. Llegamos, dice, al sur y nos quedamos 3 semanas viajando, dice, el norte, y dejamos, dice, Chi Minh City. O sea, estuvieron 3 semanas. Entonces, la respuesta sería 1, 2, 3. La respuesta sería 3 semanas. Miren, identificando la palabra clave de la pregunta, encontré la palabra clave en el texto y encontré la respuesta. Ahora, si se dan cuenta, encontramos la respuesta aquí literal, textual. O sea, los keywords nos ayudan también a encontrar las palabras, digamos, la respuesta de manera literal, como les decía. Pero dentro de unas clases más, también les voy a enseñar a buscar información de manera implícita, ¿ya? O sea, aquí estamos viendo de manera explícita, textual. O sea, los keywords ayudan para dos momentos o para dos fases. Uno, para identificar información explícita y para buscar información implícita. Este ejemplo es y esta clase es de información, para buscar información explícita. Por ejemplo, weeks, ahí está. 3 weeks, la respuesta está. Bien, lo encontramos la respuesta de manera explícita. Siguiente, dice, the people in Vietnam was. Este es un enunciado, por ejemplo, ¿no? Y la palabra clave para mí es people. Entonces, yo acá dice, la gente en Vietnam, ¿cómo fue? ¿No? ¿Cómo era? Y voy a buscar, también veo que Vietnam es otra palabra clave, y voy a buscar en el texto y encuentro people y también encuentro la palabra Vietnam. Perfecto. ¿Qué tengo que hacer? Contextualizar, mirar todo eso. Dice, Vietnam es muy hermoso y en especial, y que hay mucha gente ahí que adorable, ¿no? Y realmente ahí se vive una experiencia muy amable, ¿no? Entonces, la respuesta aquí está literal. Dice que the people are so lovely. Por lo tanto, la respuesta aquí es so lovely. Queridos estudiantes, ustedes es muy probable que gran parte de las preguntas que a ustedes en algún momento les tomen ya en una examinación encuentren respuestas textuales, las respuestas, digamos, de manera explícita. Es como un regalo para ustedes, porque ya en el mismo texto encuentran la respuesta explícita. Hay algunos casos que ustedes tienen que inferir, pero eso va a ser más adelante. Por ahora, quédense con que los keywords les ayudan a ustedes a encontrar la respuesta de manera explícita, como ahora, ¿no? Para resumir, queridos estudiantes, para resumir, para terminar la clase de hoy, identifica qué tipo de información vas a buscar en el texto con los question words. Subraya en la pregunta el keyword, o sea, la palabra clave. Y si hay un enunciado, también subráyalo. Luego, haz una primera lectura rápida, como una escaneadora, para más o menos identificar qué es lo que estaría hablando el texto. Otro, en el texto subraya, ya haciendo una segunda lectura en el texto,
haz nuevamente un scanning y subraya las palabras claves que son parecidos o son iguales a las palabras claves que tú subrayaste en tu pregunta o en el enunciado. Otro punto, contextualiza, mira las palabras que están antes y después para tener una idea más clara de tu respuesta. Y finalmente, comparen esos keywords, ¿no? Tanto del texto con su pregunta enunciado, y vean cuál de las alternativas se acerca mucho más a la respuesta. Esos son los consejos que les podemos dar, es el consejo que les puedo dar a cada uno de ustedes para aplicar en una lectura. Recuerden que antes de esto, recuerden 2 puntos importantes. Lean las preguntas antes de ir al texto. Y en segundo lugar, las preguntas vienen de acuerdo al orden del texto. Un abrazo a cada uno de ustedes. Espero que les haya servido mucho esto y nos estamos viendo la próxima clase. Bye, bye. Take care.